Señora consejera, como sabe, desde Nueva Canaria hemos recientemente firmado un acuerdo con el que nos comprometemos a apoyar la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Y ya lo hemos comentado en alguna ocasión, nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario porque obviamente no era nada fácil para nosotros apoyar unos presupuestos que nos siguen pareciendo, a nivel general, a nivel global, injustos. Pero obviamente se daban unas circunstancias que pocas veces se dan. Yo en muchos medios de comunicación he comentado, obviamente, en clave anécdota, pero que creo que simboliza muy bien, estas cosas solo pasan cada 3000 años y no es razonable que luego no se aproveche. Porque uno se cansa de escuchar en numerosas ocasiones cómo cuando los catalanes o los representantes políticos de Euskadi aprovechan esas circunstancias, a grupos políticos y a la ciudadanía y a los medios de comunicación expresar claramente, ellos sí saben hacerlo. Ojalá nosotros tuviéramos políticos que estuvieran allí y supieran también condicionar y revertir el maltrato que durante años, desde los presupuestos generales del Estado, esta tierra sufre cuando no tenemos esa capacidad de influencia. Por tanto, no era razonable que no ejerciéramos esa influencia cuando las circunstancias se colocaban. Y como digo, hemos hecho un esfuerzo extraordinario peleando en el presupuesto, en la negociación, para traer a Canarias multitud de aspectos que vienen a mejorar las condiciones de vida de la gente. Porque la mayoría de los compromisos que logramos arrancar del Gobierno del Estado están dirigidos de manera directa a la ciudadanía, a su bolsillo, y de manera muy especial a la gente que peor lo pasa. Y digo que afrontábamos la negociación en esas claves, intentando que el dinero fuera, en la medida de lo posible, de manera directa a la ciudadanía. Y no es porque no nos fiemos nada de este Gobierno, pero la verdad, hay que reconocerlo, es que mucho tampoco. Y un ejemplo claro fue el FEDECAN, que hemos tenido una clara divergencia sobre cómo, cuando llega financiación a esta tierra necesaria e imprescindible, uno luego la dedican a la que lo dedican, y probablemente estaríamos hablando de una situación muy distinta en la comparecencia anterior si desde hace casi ya 2 años se hubiera destinado el dinero, por ejemplo, a la sanidad o a la dependencia, como veníamos planteando algunos grupos en esta Cámara. Luego se utilizó en lo que se utilizó. Por eso nuestra estrategia de negociación estaba orientada en ese sentido. Y aspectos concretos, pues el 75% de bonificación aérea y marítima para todos los residentes en esta tierra, que le garantizó que mejoran las condiciones de vida de toda la gente, porque en Canarias hay gente que viaja por ocio, y lo merecen también, pero la mayoría de la gente lo hace por necesidad, porque ese, en definitiva, es nuestro tren, si lo trasladamos a esa visión mesetaria que algunos tienen de lo que es el transporte. También el 100% de transportes de mercancías, pero no me voy a detener ahora, porque eso tiene una especial incidencia también, junto con otras medidas en el ámbito de la agricultura que abordaremos esta tarde con el consejero, o medidas para las energías renovables. Pero nos preocupaban, como decía con anterioridad, esencialmente aquellas medidas que van dirigidas a los que peor están. Y eso sí tienen que gestionarlo ustedes, y en concreto, de manera específica, la mayoría de esas medidas a quien le toca gestionarlas es a usted. Y las enumero brevemente: 21 millones en materia de empleo, en total 42. Nosotros habíamos metido una enmienda de 42 millones. Cuando iniciamos la negociación vimos, ustedes, por algún motivo se les había olvidado, no lo habían contemplado en la fase final, se incorpora mediante enmienda 21 millones adicionales y no tuvimos ningún problema en retirar la otra parte y adicionar los 21 nuestros hasta sumar los 42 millones que finalmente hay en materia de empleo. O los 5 millones para el Plan Concertado de Servicios Sociales. Y digo 5 porque, aunque nosotros negociamos y cerramos en la negociación 6 millones el Plan Concertado de Servicios Sociales y 4 millones para el Plan de Lucha contra la Pobreza en Canarias, hemos visto que finalmente lo que se reflejó, no sabemos por qué, pero tampoco vamos a poner el grito en el cielo, porque finalmente las dos medidas son igualmente necesarias e imprescindibles. Y otros 5 millones, como digo, por tanto, para ese Plan de Lucha contra la Pobreza, o 1,2 millones para un plan sociolaboral integral en Ginamar, o 7,8 millones destinados a los ARU de regeneración urbana. Por tanto, queremos conocer, señora consejera, qué se está haciendo, cuáles son los planes de la consejería. Estamos hablando, y somos conscientes de eso, de que no es un presupuesto normal que se aprueba. Las líneas se conocen en el mes de noviembre, a partir del 1 de enero está operativo y tenemos todo un año. Solamente vamos a tener 6 meses reales para gastarlos, pero es verdad que esto se conoce ya desde hace algún tiempo y que tenemos un tramo de aquí hasta que se apruebe para que todas las consejerías, y de manera específica la suya, pues esté trabajando para que ni un solo céntimo de este dinero, sería imperdonable, se perdiera.
Gracias, señor Campos. Para su primera intervención, señora consejera. Falta de experiencia, pero para empezar me gustaría pedirle disculpas al señor Manuel Marcos, que en su nombre traslade a las 2 diputadas que se encuentran enfermas, que yo no lo sabía. Y como no sabía que estaban enfermas, usted me va a perdonar y, además, les deseo una pronta recuperación. Desconocía que ese fuera el motivo por el que no estaban aquí y, sinceramente, si ese es el motivo, me disculpo porque ha sido una salida de tono que yo no tengo ningún problema en reconocer y desearles, además, una pronta recuperación. Señor Luis Campos, creo que las negociaciones de este presupuesto evidencian la necesidad de que partidos canarios independientes del Gobierno central y de las fuerzas centralistas estén presentes en el Congreso de los Diputados. Creo que en esta negociación que han hecho tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias se han conseguido importantes fondos para Canarias que, en definitiva, son recursos para los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra. Y en este momento en el que hablamos de temas vinculados al empleo y de asuntos de gran importancia en el ámbito de lo social, son absolutamente prioritarios y urgentes. Ustedes podían haber pedido otras cosas, pero han puesto el foco en lo social. Y yo, como responsable del área social, no puedo hacer otra cosa que agradecer. Agradecer una negociación que viene a sumar y a proporcionarnos más dinero para empleo, más dinero para pobreza, más dinero para los municipios, que siempre he defendido son la primera trinchera y por los que nos tenemos que preocupar más en la línea, lo decía en mi anterior intervención, en la línea de mejorar su financiación, porque todo lo que hagamos en prevención en el espacio local nos lo vamos a ahorrar en medidas de protección o en medidas de dependencia en el espacio autonómico. Y si además tenemos la capacidad de reforzar a los cabildos en su papel de atención especializada, vamos a tener un sistema efectivo de respuesta mucho más cercana y de respuesta mucho más ágil. Para eso, estos fondos son fundamentales, muy importantes. Contar con más recursos nos permitirá avanzar en las negociaciones con otras administraciones para trabajar en el ámbito de la pobreza y para trabajar en el ámbito del empleo y también para apoyar la prestación de servicios. Probablemente los 42 millones del PIEC sean un poco de todo el dinero que vamos a recibir de manera extraordinaria, fruto de las negociaciones, lo que más estamos vigilando por aquello de las condiciones en las que vamos a cerrar el convenio para la ejecución de esos fondos. Como lo dije ayer, creo, en una pregunta respondiendo al diputado Casimiro Curvelo, estamos a la espera de una reunión con el equipo de empleo del Gobierno de España, con el secretario de Estado, para sentarnos a ver cuál es definitivamente el documento, las condiciones de ejecución, los plazos de ejecución de unos fondos que tampoco todavía hoy sabemos en qué fecha van a llegar. Y con ese nivel de incertidumbre usted tiene que entender que es muy difícil que yo pueda subirme aquí y decirles cómo lo vamos a ejecutar, en qué plazo lo vamos a ejecutar. Les aseguro que todo lo que podemos adelantar lo estamos adelantando. Estamos tramitando de la manera más rápida que podemos convenios, convocatorias, para que todos los fondos extraordinarios que nos vengan una vez se apruebe el presupuesto, más los 42 millones que vayan a venir bajo la fórmula PIEC, sean ejecutables en el plazo que nos soliciten. Pero, como usted sabe también, a fecha de hoy el presupuesto todavía no está aprobado. No tenemos ese proyecto de ley de presupuestos que nos determine, y como en empleo en otras materias, las maneras de ejecutar los fondos. Estamos solicitando, por ejemplo, a la Secretaría de Estado de Infancia, que es a la que me ha dirigido la ministra Dolors Montserrat, las pautas para la ejecución de los fondos que van dedicados a pobreza infantil. Para nosotros es muy importante saber
si esos recursos los vamos a tener que ejecutar nosotros desde la comunidad autónoma o si podemos con los municipios establecer políticas que nos ayuden a que esos fondos lleguen a las familias de manera más directa y más efectiva en la lucha con la pobreza infantil que tienen en muchos municipios y que conocen perfectamente nuestros trabajadores sociales. Y como esto, otras cuestiones, porque una vez aprobada la ley nos tendrán que decir, por ejemplo, de algunas enmiendas que se han aprobado y de algunos fondos extraordinarios que vienen para algunos asuntos, si van a pasar por la comunidad autónoma o si se van a transferir directamente a las entidades locales. Hablo, por ejemplo, de algunas cantidades vinculadas al Plan Integral de Ginama. Todavía nadie nos contesta con seguridad si van a ser trasladados esos fondos a la comunidad autónoma y luego nosotros habremos de transferirlos al municipio o si van a ir al municipio directamente. En materia de vivienda lo tenemos un poco más claro porque estamos cerrando convenio bilateral con el Estado, hablamos de ARRUP, hablamos de rehabilitación y en ese aspecto tenemos un poco más claro que las cantidades van a ir directamente al Gobierno de Canarias vía convenio bilateral y seremos nosotros los que ejecutemos con los ayuntamientos. Pero, por ejemplo, usted lo ha mencionado, el plan concertado, hay muchas posibilidades de que vaya directamente a los municipios, por lo que me han dicho. No sería lo lógico. No sería lo lógico porque nosotros estamos cerrando con la FECAN, hemos cerrado ya un protocolo para plan concertado, plan de emergencia social, en el que hay un dinero que pone el Estado, que entendemos que sería la partida que se vería incrementada con esta enmienda y que nos permitiría que, aunque nosotros partamos de una cantidad base, hayamos cerrado con la FECAN para poderles anticipar el dinero y que puedan trabajar con una cierta tranquilidad y no estén esperando hasta noviembre, pudiéramos luego hacer las modificaciones oportunas ante la llegada de ese crédito extraordinario y distribuirlo como corresponda. Pero tampoco tenemos seguridad, hasta que no se apruebe la ley de presupuestos, de que podemos ejecutarlo de esta manera. Para terminar esta primera intervención, creo que tenemos que felicitarnos de lo conseguido, creo que es histórico, que nos abre muchas puertas y muchas oportunidades a mejorar cosas, a desarrollar otras, a cimentar estructuras de muchas acciones para los ciudadanos y creo que se ha hecho un muy buen trabajo por parte de ambos partidos. Ahora, igual que le felicito también por su apoyo en ese sentido, nos toca ser vigilantes en las exigencias de aplicación, porque no podremos recibir los dineros en diciembre y que nos pidan que el 31 estén ejecutados. Y voy a necesitar también el apoyo de todos para que las reglas del juego sean reglas del juego que podamos cumplir, porque de otra manera ni ustedes ni nosotros habríamos conseguido lo que perseguíamos y las reglas del juego no serían nada justas. Yo espero que se aprueben pronto, que nos indiquen ya las reuniones bilaterales necesarias en todas las materias y que podamos empezar a ejecutar de la manera que se nos indique para que todas nuestras administraciones públicas tengan los recursos que necesitan. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Dar las gracias a las intervenciones de todos los portavoces que han intervenido, porque creo que todos somos conscientes de la importancia de ese dinero que llega a Canarias. Somos conscientes, a pesar de que cada uno, obviamente, de manera legítima, igual que lo hacemos nosotros cuando nos posicionamos sobre el presupuesto en el caso de Canarias, o lo hacíamos ayer también, cuando hablábamos de la ley del suelo, porque uno no tiene por qué estar de acuerdo con la totalidad y sí remarcar algunos aspectos que obviamente pueden ser los que marquen la diferencia. Y por supuesto, señora Arnaiz, que nosotros, bajo ningún concepto, nuestra opinión del señor Rajoy o del Partido Popular ha cambiado. Claro que somos conscientes y sabemos y hemos sufrido en nuestras carnes lo que supone un Partido Popular en el Gobierno, la capacidad de incumplir. Pero ¿sabe qué ocurre? Hay una diferencia. Afortunadamente, en esta legislatura, como pasó en otras pasadas, lejanas ya en el tiempo, donde el voto nacionalista era relevante, era decisivo. Ahí no se atreven, y se lo garantizo, a incumplir. Y si es así, tenga claro que seremos los primeros en denunciarlo de manera contundente y serán ellos los primeros
en sufrir las consecuencias, porque creo que Canarias no va a permitir ni un solo engaño e incumplimiento más como los que sufrimos en la legislatura pasada a través del incumplimiento de los distintos convenios de carretera firmados y no cumplidos, o por ejemplo el Plan Integral de Empleo de Canarias. Pero creemos, y reitero, que se dan unas circunstancias distintas, y es que en esta ocasión somos absolutamente imprescindibles, eso que decía antes de que pasa cada 3.000 años, y creo que es razonable, y la gente en Canarias no entendería que no aprovecháramos esas circunstancias. Por cierto, le comento, y es cierto, hay 1 millón de euros para un auditorio, una infraestructura turística en un municipio de 25.000 personas, pero con algo muy relevante. Porque es verdad que si focalizamos algunas ayudas y vamos a centrarnos en la isla de Fuerteventura, no ha hablado usted de los 10 millones de euros que hemos logrado para el eje norte-sur, absolutamente esencial en el desarrollo de esta isla y una de las grandes demandas también que ha pedido la gente que vive en Fuerteventura de manera histórica. Ni le cuento el impacto para toda Canarias, pero hablamos de Fuerteventura, que supone para la población de esta isla las medidas de abaratamiento a la mitad en lo que suponen los pasajes de avión y barco a partir de ya, a partir de que se apruebe. Y eso es una realidad exacta. Y además del impacto que van a suponer los 400 millones de euros en conjunto que van a ir a las políticas de servicios públicos esenciales. Y le garantizo que Fuerteventura, dentro de esos 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias, pues casi 400 millones en su conjunto a las políticas, a los servicios públicos esenciales, a sanidad, a educación, a políticas sociales, en definitiva, a muchísimos apartados, a Fuerteventura le corresponde. Pero eso sí es verdad que ya no nos tocaba a nosotros. Nosotros no podemos definir en el área sanitaria cuánto dinero va a cada una de las islas, porque eso no lo podemos negociar nosotros con Madrid. Eso le corresponde al Gobierno de Canarias y es el sentido de esta solicitud de comparecencia. No obstante, entendemos que tengan esa postura, pero les recuerdo también que es verdad que a lo mejor a esa no y a alguna otra, pero la mayoría de las propuestas de las enmiendas de Nueva Canarias sí que votaron ustedes a favor. ¿Y saben por qué? A la gran mayoría, porque son buenas propuestas. Y no se puede tener un discurso allí y otro aquí. Entiendo que fijen posición sobre una enmienda específica y entiendo que puedan tener, se lo tendrán que explicar también a la gente de ese municipio, pero me parece absolutamente legítimo. Y centrándonos en lo que estamos comentando y también en referencia a lo que decía don Mario Cabrera, totalmente de acuerdo en la importancia del voto nacionalista. Otra cosa distinta es lo de la unidad nacionalista. Eso va por otra vía y tendrá otro recorrido. Señora consejera, somos conscientes que no está aprobado, lo decía usted, pero sí que es previsible que se va a aprobar. Nosotros al menos, salvo que ocurra alguna catástrofe de aquí al día 29, pues probablemente vamos a seguir. Nosotros vamos a mantener nuestra posición y espero que el Partido Popular pues absolutamente sea capaz también de cumplir en ese sentido. Por tanto, eso lo que implica es que nos pongamos a trabajar, porque la realidad es la que es, y la realidad es que solamente nos quedarían 6 meses para ejecutar el dinero que tenemos. Y es absolutamente esencial que nos pongamos a trabajar desde ya o desde antes de ayer. Usted anunciaba que ya en algunos casos está trabajando en ese sentido y es el sentido de la solicitud de la comparecencia, concretar de qué forma, de qué manera específica. Porque, reitero, no vamos a permitir que se deje de invertir ni un solo céntimo. Puede ser comprensible que a lo mejor alguna infraestructura puntual en el último momento surge un inconveniente con un suelo y es imposible sacar a lo mejor a licitación y se puede perder una inversión. No es deseable, pero puede llegar a ser comprensible. Pero las medidas, las partidas de las que hablábamos con anterioridad, están dirigidas fundamentalmente a las personas, a las que peor lo pasan y, por tanto, tenemos que poner todos los recursos, todos los medios, todo el esfuerzo y toda la capacidad de planificación de este Gobierno y de manera conjunta de este Gobierno con cabildos y ayuntamientos para ser capaces de sacarlo adelante. Y hablo de cabildos y ayuntamientos porque es necesario, es fundamental y probablemente será imprescindible que se empiece a trabajar con ellos desde ya para que ese dinero no se pierda ni un solo céntimo. Obviamente, de manera clara, aunque usted decía que no tiene certeza de que finalmente los 5 millones del plan desconcertado de servicios sociales vaya vía comunidad autónoma para luego transferir o vaya vía de manera directa con el Gobierno. Sea como sea, lo que sí creo que es conveniente, lo razonable sería que fuera primero a la comunidad autónoma y luego se transfiriera, es que ya esté trabajando en cómo hacer el reparto, trabajando los decretos necesarios para las transferencias a cada uno de los ayuntamientos y de manera proporcional a como actualmente están repartidos, pues que se distribuya de manera correcta. Por tanto, ese trabajo sí que hay que hacerlo. Que luego llega por otra vía, bueno,
pues a lo mejor habremos destinado un tiempo que no sirvió para mucho, pero lo que sería imperdonable es que no dedicáramos el tiempo suficiente y al final ese dinero se perdiera. Porque hablamos en ese plan de concertado de servicios sociales, como usted bien decía, un dinero que va a los ayuntamientos, a los que están en primera línea, y que además recuerde, porque lo hemos denunciado desde hace años, desde Nueva Canarias, que el Gobierno de Canarias no ha incrementado ni un solo euro en los últimos años. Y la realidad de los ayuntamientos canarios, pues la conocemos todos los que estamos aquí, y el Gobierno de Canarias también. Bueno, pues ni un solo euro. Bien, llegan 5 millones a partir de esta iniciativa, seamos capaces de articular todos los procedimientos para, si es posible, ya en el mes de julio se puedan hacer las transferencias para ejecutarlos en su totalidad. Hablamos del plan de lucha contra la pobreza, y bien, habrá que concretar en qué materias, pero coincidimos con usted en algo, y en eso me parece positivo. Probablemente una de las acciones fundamentales y específicas tendrán que ir dirigidas a uno de los sectores más vulnerables, y es a nuestra infancia. Trabajar en medidas concretas, que es verdad que 5 millones no van a solucionar este problema en Canarias, pero hombre, bien orientados, bien dirigidos y bien aplicados y trabajando de manera coordinada con ayuntamientos y cabildos, sí le puedo decir que puede cambiar la realidad de mucha gente, dignificando sus condiciones de vida. Hablamos de los 42 millones, los 21 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias. No hablemos y no pensemos solo en las medidas que hasta ahora se han puesto en marcha cuando ha llegado dinero desde fuera. Seamos capaces de repensar, de ser imaginativos y además de tener programas y proyectos que se puedan ejecutar en los próximos 6 meses. Para eso sí que es fundamental e imprescindible que usted se coordine, y me gustaría saber si se ha sentado ya con la FECAN y con la FECAI para ser capaces de transferir esas partidas de manera eficaz. Quizás los planes de empleo social van a ser difíciles de aplicar, porque sabemos que llevan un proceso de elaboración largo en cuanto a la realización de los informes sociales, pero hay otra multitud de iniciativas, y me consta que desde la FECAN se está trabajando en ello, para proponer al Gobierno de Canarias una propuesta para este dinero y con una visión más amplia que trascienda de este dinero y con posterioridad para medidas más efectivas en el ámbito de empleo, porque no hay nadie mejor que cada uno de los municipios, conociendo la realidad, sus características concretas, lo que son municipios rurales, lo que son grandes ciudades, como usted decía el otro día, los que tienen unas tasas de población fundamentalmente de gente joven o gente mayores de 50 años en algunos municipios donde se ha cronificado de manera importante. También es relevante y absolutamente esencial que se haya reunido ya, espero que sea así, con la alcaldesa de Telde para ver cómo se articula el dinero del Plan Integral de Ginama, porque vaya de manera directa del Estado o vaya vía comunidad autónoma, hay una parte en la que sí es fundamental coordinarse con ustedes, y es la relativa a los programas de empleo que están dirigidos con ese 1.200.000 euros que van dirigidos a esta iniciativa, porque tendrán que articularse a través del Servicio Canario de Empleo, y por tanto es necesario que esa reunión, si no se ha producido ya, que espero que sí, se produzca de manera inmediata y tener coordinado pues todo lo necesario para que no se pierda, como digo, ni un solo céntimo. Y obviamente los 7,8 millones de euros destinados a las distintas actuaciones en Auro. Ahí sí que es necesario que pongan a trabajar toda la maquinaria de la Consejería en política de vivienda, porque es verdad que esto sí que tiene una dificultad añadida. Por tanto, es necesario e imprescindible articular esos mecanismos. Hay otras medidas en materia educativa que obviamente no vamos a hablar hoy, o también los 2 millones de euros que hemos logrado para el Hospital Sociosanitario en la isla de La Palma, que es verdad que el cabildo de esa isla va a tener una importancia en su gestión de manera notable, pero imagino que coordinado con ustedes. Hablábamos de la importancia de la dependencia en la anterior comisión. Hombre, en la isla de La Palma esos 2 millones es verdad que van a mejorar las condiciones de vida de los dependientes. Muchas gracias, señor Campos.